Pues voy a empezar. Yo, más que el título, que me ha parecido que era más directo el que veis aquí, que es la utilidad del belimumab. Rosana ya nos ha introducido varias cosas importantes, me va a facilitar el trabajo. Y este es mi conflicto de intereses y esta va a ser mi agenda. Vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a hablar muy poquito de los BLyS, que también nos ha hablado Rosana preferentemente, y es que ya han pasado más de 13 años del belimumab que contamos con él en nuestra práctica clínica. Y por último, pues el tema estrella de lo que me voy a atrever a hablar, que es del belimumab y su uso o su posibilidad de uso en los pacientes con nefritis lúpica, especialmente utilizando el ensayo clínico publicado en el New England en el año 2020. El belimumab es un anticuerpo monoclonal recombinante humano que es un anti-BLyS, y este BLyS es un factor de supervivencia de células B. Esa es la clave. Y se ha observado que niveles elevados de BLyS en pacientes con enfermedades autoinmunes, especialmente en pacientes con lupus, y no solamente en los pacientes con lupus, sino también en otras enfermedades. Los niveles elevados de este BLyS también contribuyen en concreto al aumento de la producción de los anticuerpos anti-DNA, y también los pacientes con lupus, pues se ha correlacionado el nivel de BLyS con la actividad de la enfermedad, con lo cual lo tenemos claro. Yo voy a presentar muy pocas diapositivas de los BLyS primeros. Ya también lo ha comentado Rosana, aunque no alcanzaron su objetivo principal inicial en toda la población, lo que sí ya se vio claramente en los BLyS 52 y 72 es que había una población, como era lógico, que la población que tenía más actividad inmunológica, los pacientes con anti-DNA positivo, los pacientes con hipocomplementemia, tener que recordar que, por ejemplo, para entrar en los BLyS se admitía pacientes con ANA positivo 1,80. Hombre, está bien, pero todo el mundo lo tendríamos un poco en el límite. Pero este grupo de pacientes con hipocomplementemia y sobre todo con anti-DNA positivo, como veis en la diapositiva, son los que consiguieron un efecto positivo y una diferencia significativa con respecto al grupo placebo. Que hay que resaltar que el grupo placebo es tratamiento estándar, es decir, corticoides, inmunosupresores, ahí está micofenolato, ahí está azatioprina, incluso haber recibido ciclofosfamida, y pacientes que están, por supuesto, con hidroxicloroquina. Menudo grupo placebo. También se ha visto algo muy importante que se ha ido analizando con los datos que tenemos de todos estos estudios, datos que a nivel clínico es muy importante, como por ejemplo una disminución en el primer año del riesgo de brote grave de cerca del 40% en el grupo que utilizaba belimumab. Es un dato muy, muy relevante. Y poco simplificando, aunque luego lo desarrollaremos, pues lo que sí que parece que quedó claro es que los pacientes que reciben belimumab van a responder mejor si tienen manifestaciones poco cutáneas, articulares, un SLEDAI mayor de 10, anti-DNA positivo y complementos bajos, como estábamos comentando. Hay 4 ensayos clínicos principales y en todos se demostró con el SRI que comentaba también Rosana la eficacia del belimumab con respecto al tratamiento estándar que comentábamos antes. A mí me cuesta decir placebo a alguien que está tomando tantas cosas. Y algo que sorprende es la seguridad de este fármaco. Estamos acostumbrados a que en el mundo biológico pues tenemos que llevar mucho cuidado, efectos secundarios, posibilidad de infecciones, posibilidad, etcétera, ¿no? Pues lo que llama mucho la atención en este fármaco es precisamente su seguridad. Fijaros, estos son los efectos adversos reconocidos por los ensayos clínicos y veis que realmente frecuentes pues son datos que podemos encontrar con cualquier fármaco: cefalea, artralgias, náuseas, infección del tracto urinario y diarrea, que son realmente, yo señalaría diarrea y cefalea los más importantes para nuestros pacientes. Y fijaros que no hay diferencias con el producto placebo tratamiento estándar. Incluso en los acontecimientos adversos graves tampoco hay diferencias. Yo he sacado esta pequeña tabla de lo que es la ficha técnica del fármaco, y algo que nos preocupa mucho con el mundo biológico son las infecciones. Podéis comprobar cómo no hay diferencias significativas en los pacientes que reciben belimumab con respecto a los que reciben tratamiento estándar. Ya han pasado, como decíamos, tiempo, y ahí voy a pasearme de forma rápida en algunos datos que, como clínicos que somos, debemos de tener en cuenta y nos va a dar tranquilidad y nos van a gustar. Como por ejemplo los datos a 7 años, una frecuencia anual de brotes que se va viendo, como veis, que se va disminuyendo a lo largo del tiempo, pero sobre todo de brotes graves también, no solamente
brotes más o menos intensos, sino que esto también ocurre con los brotes graves de los pacientes con lupus. Esta es una gráfica que he sacado también del belimumab, del estudio del belimumab subcutáneo, en el cual se vuelve a ver que también con el uso de belimumab subcutáneo los BLIS fueron con la dosis intravenosa y, como sabéis, desde hace unos años disponemos del subcutáneo, y del ensayo clínico del subcutáneo pues veis que vuelve a ser lo mismo. Los pacientes que reciben belimumab tienen una probabilidad menor de tener un brote grave de la enfermedad. Volviendo a 7 años, y os adelanto que también va a haber de 13 años, pues veis cómo los niveles de complemento van subiendo, los niveles de autoanticuerpos, incluidos los anticardiolipina y los anti-DNA, van a ir disminuyendo a lo largo del tiempo, y es algo muy importante, incluso negativizan muchos pacientes los anti-DNA. Las inmunoglobulinas hay que vigilarlas porque sí que es verdad que pueden producir una hipogamaglobulinemia. No suele ser muy severa, pero algunos pacientes sí que entran en una hipogamaglobulinemia que va incluso a hacer suspender el fármaco. Y algo que como reumatólogos, y que volverá a salir también porque voy a presentar alguna cosa de la recomendación celular, que es el tema de los corticoides, es que bajamos el nivel de dosis de corticoides medio de nuestros pacientes. Incluso os diría que tenemos pacientes que después de 25 años de estar tomando corticoides, cesa el tratamiento con corticoides en pacientes con tratamiento prolongado con belimumab. Aquí tenéis ya datos de 13 años, rápido, y veis cómo sigue siendo lo mismo. El nivel de anti-DNA sigue bajando, los niveles de complemento suben, se van incluso normalizando, y los niveles de inmunoglobulina en general se mantienen de alguna manera, como hemos visto a los 7 años. Y algo también muy importante, como veis que la dosis de prednisona menor de 7,5, que es un objetivo claramente a conseguir, se va a conseguir en un porcentaje elevado de pacientes, e incluso la baja actividad. Un SLEDAI de menos de 2 con prednisona menor de 5 va a ser también un dato muy importante que vamos a conseguir con este fármaco. Y lo de los brotes graves que hemos visto antes con 7 años también se sigue manteniendo a los 13 años de tratamiento. Fijaros que lo que en el 2019 se publican las recomendaciones de manejo del lupus, y veis que ya entonces, hace 3 años, lo que decía Euler es que en pacientes con una respuesta no adecuada al tratamiento estándar, es decir, la combinación de hidroxicloroquina, corticoides con o sin inmunosupresores, dejando una actividad residual, yo si os preguntara, ¿admitiríais tener pacientes con artritis reumatoide con 10 miligramos de prednisona? Supongo que nadie lo diría. Pues tampoco para el lupus. O sea, si el paciente para que esté bien tiene que recibir 10 o más miligramos de prednisona, nos estamos quedando cortos con el tratamiento. Pues en estos pacientes que persiste la actividad de la enfermedad, probablemente ya en el 2019 Euler nos decía que tuviéramos en cuenta este fármaco que ya estaba al alcance del mundo occidental, al menos desde el 2011. Y no solo eso, es que en el 2019 a quién le dábamos, o se pensaba o se aconsejaba en los foros el utilizar belimumab, lo que hemos dicho antes realmente, pacientes con enfermedad persistente, que es lo que estaréis pensando, ¿y a qué le doy el belimumab? Pues lo que decimos, pacientes con enfermedad persistente, y en los pacientes que tengan un SLEDAI alto, mayor de 10, pacientes que mantengan dosis mayores de 7,5 miligramos de prednisona, o que tengan actividad serológica todavía persistentemente positiva del anti-DNA, la hipocomplementemia. Y sobre todo yo quería señalar estas manifestaciones que son las manifestaciones clínicas a nivel bucocutáneo, esqueléticas y serológicas, especialmente algunas citopenias, especialmente la plaquetopenia. Son los que mejor van a responder. Ya se ha señalado este gráfico, que es lo lógico, donde se define remisión. Esta es una definición de remisión, pero no es la única, porque un SLEDAI de 0 se puede conseguir, pero totalmente 0 corticoides, eso no es tan fácil, ¿no? Y la baja actividad. ¿Dónde estaría y dónde dice realmente Euler que debemos de plantearnos? En pacientes que tengan actividad moderada, especialmente los refractarios al tratamiento estándar, o como hemos dicho antes. Pacientes con actividad leve son los que veis aquí, y en cambio aquí os señalo dónde debemos de pensar en estos pacientes. Pacientes con poliartritis, pacientes con afectación cutánea, pacientes incluso con vasculitis cutánea, con serositis o con plaquetopenia y con un SLEDAI entre 7 y 12. Ese es el grupo, el perfil de paciente donde nos deberíamos de siempre preocupar si estamos con el tratamiento adecuado, la intensidad de tratamiento adecuada o no. Evidentemente,
la afectación grave de un órgano, este fármaco, que además no es rápido, no va a ser el ideal para utilizarlo en la práctica clínica. Voy a pasarme ya a lo que es nefritis lúpica. Este es un gráfico que cada vez vemos más cuando se habla de lupus, y es algo que hay que tener en cuenta. En la línea azul es la pérdida normal de podocitos y de nefronas que ocurre con la edad, o sea que yo ya estoy perdiendo también ya nefronas, lo siento, pero fijaros lo que ocurre con, que es la línea naranja, la pérdida de nefronas en un brote, no digamos si sigue teniendo brotes o actividad de la enfermedad a nivel renal. Hay que tener en cuenta que los pacientes con lupus, alrededor de un 40%, y yo creo que es alto, eso probablemente en donde hay población de color y donde hay una agresividad importante, pero alrededor de un 40% podemos admitirlo. A lo largo de la vida van a desarrollar los pacientes con lupus nefropatía lúpica, que un 20% en los 10 años siguientes van a tener una enfermedad renal terminal, y que el riesgo de muerte en estos pacientes aumenta exponencialmente. O sea, hablaba Rosana de los primeros años, los menores de 40, pero aquí es una bestialidad, 26 veces. Y yo añadiría que un tanto por ciento elevado de pacientes con nefritis lúpica tratados no consiguen la remisión. Y además, los pacientes con nefritis lúpica, un porcentaje importante también en remisión, los que consiguen o conseguimos entrar en remisión, van a evolucionar con nuevos brotes. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Le doy ciclofosfamida y me olvido. Bueno, la afectación, veis que es importante a muchos niveles y está relacionada con la mortalidad a nivel de infecciones, especialmente a nivel cardiovascular. No vamos a entrar mucho más en esto. ¿Y por qué no tenemos antes estos datos que vamos a presentar de nefritis lúpica y belimumab? Pues porque lo que ocurrió con los estudios BLISS al principio, hace más de 12 años, es que no se incluyeron los pacientes con nefritis lúpica grave. ¿De acuerdo? Se excluyeron pero lo que se vio es que los pacientes que no tenían nefritis grave, ¿qué pasó con ellos? Pues lo que pasó con ellos es que tenían una proteinuria, pero el grupo de belimumab mostró una reducción de esta proteinuria y una reducción en el número de brotes en estos pacientes. Y a partir de ahí se empezó a diseñar este estudio. Aquí veis en el estudio del subcutáneo que se vio esto como la proteinuria va bajando en estos pacientes que reciben belimumab, y los que tenían una proteinuria normal y son capaces de normalizar esa proteinuria va a ser mucho mayor y de forma significativa en los pacientes que reciben belimumab. Y algo que siempre tenemos que tener en cuenta, que es el daño orgánico en estos pacientes, que va a ser irreversible, pues también los pacientes que reciben belimumab van a tener un 60% menos de probabilidad de progresar a una puntuación superior en el SDI de daño orgánico. Por lo cual, parece bueno o bonito, barato no es, pero parece que sería un fármaco a tener en cuenta. Y también, esto es en el año 2019, son varias, no solamente está EULAR, sino también está la Asociación de Insuficiencia Renal y, como veis ahí también, las recomendaciones para el manejo de la nefritis lúpica. Esto está publicado en el 2020 y ya decían que belimumab debería ser considerado añadir como tratamiento a los pacientes que para poder reducir la toma de corticoides. El control extrarrenal, los pacientes con nefritis lúpica además siguen teniendo artritis, siguen teniendo moco cutáneo, siguen teniendo otro tipo de manifestaciones, y ahí belimumab nos va a echar un cable muy importante, además de los beneficios que vamos a ver a partir de ahora a nivel renal. Y había un comentario en el artículo de entonces que decía que había datos positivos. Entonces decía, uy, pues en el ensayo fase 3 de belimumab y nefritis lúpica parece que hay datos positivos de que puede ser eficaz en los pacientes con nefritis lúpica. Pues dicho y hecho, y meses después aparece en el New England el estudio básico, el ensayo clínico fase 3 de belimumab en nefritis lúpica. El objetivo del estudio era evaluar la eficacia y seguridad de belimumab más tratamiento estándar, micofenolato o ciclofosfamida en pacientes con nefritis lúpica. Es decir, el tratamiento que toda la vida se está utilizando en estos pacientes con o sin belimumab. Era un estudio randomizado, doble ciego, controlado con placebo, a 2 años. No a 1 año, sino a 2.
y con intención de tratar, y encontraron cerca de 450 pacientes, la mitad en cada grupo. Los criterios de inclusión son importantes para que lo tengamos en cuenta: mayores de 18 años, que tuvieran una al menos mayor de 80 o mayor, que tuvieran anti-DNA positivo, criterios de lupus, por supuesto, y al screening que tuvieran un ratio albumina-creatinina de mayor de 1 o igual a 1. Y entraban todos los resultados de la actividad patológica que conocemos y que manejamos hoy en día: el grupo 3, el 4, el 5, actividad, con o sin lesiones crónicas incluidas. O sea que había pacientes que también tenían, con lo cual teníamos todo el mapa de anatomía patológica. Se excluyeron los pacientes que tuvieran un filtrado glomerular muy bajo, que hubieran estado en diálisis en menos de un año y que hubiera un fallo previo a los dos inmunosupresores principales, 3 meses antes hubieran recibido ciclofosfamida o que hubieran recibido belimumab, como es normal. La pauta ha sido la intravenosa, la de 10 miligramos kilo, más el tratamiento estándar versus placebo, y se randomizaron teniendo en cuenta, para que se hubiera ponderado los pacientes que iban a recibir ciclofosfamida, micofenonato, y también por la raza, porque este es un estudio internacional. Entonces, había que tener controlado el grupo de pacientes de color, que son los que van a tener peor pronóstico para esta enfermedad. No voy a entrar mucho, os podéis imaginar, como acabo de comentar. Simplemente señalar que la semana 24 los pacientes tenían que alcanzar una dosis de 10 miligramos de corticoides, sí, o si no se iban fuera del estudio, y eso a lo largo de todo el estudio de los 2 años. El tratamiento estándar, pues era la pauta de ciclofosfamida, era la pauta Eurolupus de 500 miligramos cada 2 semanas, con ajustes según tolerancia, y la de mantenimiento azatioprina, iniciándolo 2 semanas después de la última dosis de ciclofosfamida, con una dosis máxima de 200 miligramos vía oral. El tratamiento con micofenolato y el de estándar y de mantenimiento con micofenonato pues era el mismo. Al principio una dosis de entre 1 y 3 gramos vía oral. Al 6º mes se podría ir reduciendo o incluso cambiar a azatioprina. No se podía utilizar micofenonato intravenoso y más de 3 gramos se consideraba fallo terapéutico. El objetivo principal era la respuesta renal de eficacia, el PER, donde se buscaba un ratio de proteínas en la orina y creatina igual o menor de 0,7 y que no hubiera un empeoramiento mayor del 20% en el filtrado glomerular y, por supuesto, no utilizar terapia de rescate. Y como objetivo secundario principal, la respuesta renal completa, la CRR, que también en este caso se exigía un mayor disminución del ratio albumina-creatinina de 0,5 y no más de un 10% de cambio con respecto a la basal. En el anterior era un filtrado glomerular de al menos de 60 mililitros y aquí de al menos de 90 mililitros. O sea que era exigente a nivel de objetivos. Y ya vemos los datos de resultados. La respuesta de eficacia renal primaria, los pacientes con belimumab tenían un 60% más de probabilidad de alcanzarlo, como veis a lo largo del tiempo, si era significativo, etcétera, y era siempre superior médicamente al grupo tratamiento estándar. La respuesta renal completa exactamente igual, había un 70% mayor de probabilidad en el grupo de belimumab y también de forma significativa la probabilidad era superior en belimumab a lo largo del tiempo. La probabilidad de un evento renal relacionado o incluso morirse, fijaros que se definió como insuficiencia renal terminal, duplicar el nivel de creatinina, el aumento de la proteinuria durante el tratamiento o un descenso más del 20% de la proteinuria con alteraciones o no del sedimento, vemos que era menor claramente de forma significativa también en el grupo que recibía belimumab. Datos también que tienen interés, como señalamos antes, aquí también, fijaros la caída de anti-DNA ha caído a lo largo del tiempo y algo que se habla poco en el mundo del lupus, que es los anticuerpos C1q, que se han relacionado claramente con el riesgo de padecer nefritis lúpica en estos pacientes y que habría que tener en cuenta a la hora del manejo, lo digo por nuestro compañero del manejo, habría que tener también en cuenta a la hora del seguimiento de estos pacientes, especialmente si vemos que se está empezando a movilizar alguna cosa a nivel renal. Anticuerpos anti-C1. Vemos que no había diferencias, la probabilidad de respuesta era muy similar utilizando ciclofosfamida o micofenolato
y que la seguridad se mantenía. Estos pacientes que son una enfermedad grave, evidentemente, que están tomando inmunosupresores potentes, pues en primer lugar, este es un sabéis que me gusta mucho el tema de los niveles y la inmunogenicidad, pues este no tiene inmunogenicidad, este biológico, y no hubo diferencias entre ambos grupos de estudio a nivel de lo que sean efectos secundarios. Es un fármaco, vuelvo a insistir, muy seguro. Ya para concluir, pues podríamos decir que en este ensayo clínico, los pacientes con nefritis lúpica activa, los que recibieron belimumab, tuvieron una respuesta renal de eficacia superior que el grupo que solo recibieron tratamiento estándar. Y, por terminar también, los pacientes, en este caso que reciben Beli, pues va a reducir la dosis de corticoides, pues estamos hablando también no solamente a nivel renal, sino a nivel extrarrenal, reducir la dosis de corticoides, prevenir e incluso tratar las manifestaciones extrarrenales, va a haber una reducción, como hemos visto claramente, de la actividad serológica y también va a haber una disminución, por tanto, de los brotes de actividad extrarrenal. Muchas gracias.